El viento frío de febrero azotaba las ventanas de la casa de 2 pisos en Queens, Nueva York. Roberto Méndez, de 72 años, se encontraba en su sillón favorito, el mismo donde había pasado las últimas tardes desde que se jubiló de su trabajo en la fábrica textil. Sus manos, arrugadas, sostenían una taza de café que ya se había enfriado mientras observaba las noticias en español por la televisión. El sonido familiar de llaves en la cerradura principal lo hizo voltear hacia la puerta. Era extraño. Su hijo Miguel no solía visitarlo entre semana, menos aún tan temprano por la mañana. ¡Papá!, gritó Miguel desde la entrada. Su voz sonaba diferente, más tensa de lo usual. Roberto se levantó lentamente, sintiendo el peso de sus años en las rodillas. Cuando llegó a la sala, encontró a Miguel acompañado de una mujer joven de cabello rubio teñido y ojos fríos como el hielo. La reconoció inmediatamente. Era Jennifer, la nueva esposa de su hijo, con quien se había casado apenas 6 meses atrás. «Hola, papá». Miguel evitó el contacto visual, algo que Roberto notó de inmediato. Su hijo, generalmente cariñoso y directo, parecía nervioso, inquieto. «Miguel, mijo, qué sorpresa verte tan temprano. ¿Todo está bien?» Jennifer se adelantó antes de que Miguel pudiera responder. «Roberto, necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante». La frialdad en su voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda del anciano. Había algo en la forma en que Jennifer pronunció su nombre, sin el cariño o respeto que esperaba de una nuera. Miguel finalmente habló, pero sus palabras salían entrecortadas. «Papá, la cosa es que... Bueno, Jennifer y yo hemos estado hablando y...» Se detuvo, como si las palabras se le atascaran en la garganta. «¿Qué pasa, hijo? ¿Me estás asustando?» Jennifer tomó el control de la conversación. «Miguel y yo hemos decidido que necesitamos más espacio. Esta casa es perfecta para nosotros como pareja joven y francamente creemos que tú estarías mejor cuidado en un lugar especializado». Las palabras golpearon a Roberto como un martillo. «Un lugar especializado». Estaban hablando de enviarlo a un asilo. «No entiendo. Esta es mi casa. Aquí vivimos tu madre y yo por más de 30 años. Aquí te criamos, Miguel». Miguel finalmente levantó la mirada y Roberto pudo ver lágrimas contenidas en los ojos de su hijo. «Papá, no es que no te queramos aquí, es solo que Jennifer está embarazada». Esta revelación cambió todo el ambiente de la habitación. Roberto sintió una mezcla de alegría por la noticia del bebé, pero también una profunda confusión y dolor por lo que estaba implicando. «¿Embarazada?». Roberto miró a Jennifer, quien tenía una mano protectora sobre su vientre a un plano. «Pero eso es maravilloso. Voy a ser abuelo otra vez. Podemos arreglar el cuarto de huéspedes para el bebé o incluso...» «No, Roberto». Jennifer lo interrumpió bruscamente. «Necesitamos tu habitación. Es la más grande, tiene baño privado y está en el 2.º piso, lejos del ruido. Es perfecta para nosotros y para el bebé». Roberto se quedó sin palabras. Su habitación, el santuario que había compartido con su difunta esposa Carmen durante décadas. Las paredes que guardaban sus recuerdos, sus fotografías, el lugar donde Carmen había respirado por última vez hace 3 años. «Pero hijo, podemos encontrar otra solución. Puedo mudarme al sótano o podemos remodelar...». Miguel negó con la cabeza, evitando nuevamente la mirada de su padre. «Ya tomamos la decisión, papá. Encontramos un lugar muy bonito. Se llama Golden Years Assisted Living. Está solo a 20 minutos de aquí. ¿Ya encontraron un lugar?». La voz de Roberto se quebró. «¿Sin siquiera preguntarme?». Jennifer suspiró con impaciencia. «Roberto, sé realista. Tienes 72 años. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie aquí? Si tienes una emergencia médica, en el asilo tendrás enfermeras las 24 horas, actividades, gente de tu edad. Yo no necesito enfermeras. Estoy perfectamente bien». Roberto alzó la voz por primera vez. «Miguel, dime que esto es una broma cruel». Miguel se acercó a su padre y puso una mano temblorosa en su hombro.
Papá, por favor, trata de entenderlo. Jennifer tiene razón sobre la seguridad y nosotros necesitamos privacidad para comenzar nuestra familia. Roberto observó el rostro de su hijo, buscando algún rastro del niño que había enseñado a andar en bicicleta, al que había llevado a sus juegos de béisbol, con quien había construido una casa en el árbol del patio trasero. Pero lo que vio fue a un hombre diferente, manipulado por la mujer que tenía al lado. ¿Cuándo?, preguntó Roberto en un susurro. El lunes que viene, respondió Jennifer rápidamente. Ya pagué el depósito. ¿El lunes? Pero eso es en 5 días. Será mejor así, continuó Jennifer, rápido y sin dramas. Ya empaqué algunas de tus cosas básicas. Roberto sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo lo estaban echando de su propia casa, sino que ya habían empacado sus pertenencias sin su consentimiento. Miguel, viendo la devastación en el rostro de su padre, intentó suavizar el golpe. Papá, podrás llevarte tus fotos, tus libros favoritos, tu sillón, lo que quieras que quepa en la habitación. ¿Mi sillón? Roberto miró hacia su sillón reclinable café, donde había pasado miles de tardes. ¿En una habitación que ni siquiera conozco? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se dirigió lentamente hacia la ventana que daba al pequeño jardín trasero, donde los rosales que Carmen había plantado permanecían dormidos bajo la nieve de febrero. Sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Necesito aire», murmuró, y sin esperar respuesta salió por la puerta trasera hacia el jardín helado. Miguel hizo ademán de seguirlo, pero Jennifer lo detuvo con una mano firme en el brazo. «Déjalo que procese la información. Es lo mejor para todos». Desde la ventana de la cocina, Roberto pudo escuchar fragmentos de la conversación entre Miguel y Jennifer. «¿Estás segura de que estamos haciendo lo correcto?», preguntó Miguel con voz vacilante. «Miguel, hemos hablado de esto 1000 veces. No podemos construir nuestro futuro cargando con el pasado. Tu padre vivirá mejor ahí, con cuidados profesionales. Pero es que se ve tan destruido. Se acostumbrará. Los viejos son más resistentes de lo que parecen». Roberto cerró los ojos y sintió las lágrimas heladas deslizándose por sus mejillas. En ese momento, entendió que no solo estaba perdiendo su hogar, estaba perdiendo a su hijo. Los días siguientes pasaron como una pesadilla en cámara lenta. Roberto se despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido un mal sueño, pero la realidad lo golpeaba cuando escuchaba los ruidos de Jennifer reorganizando la casa, midiendo espacios, hablando por teléfono sobre renovaciones y decoración del cuarto del bebé. El viernes por la mañana, Roberto estaba en la cocina preparando su desayuno cuando Jennifer entró con una caja de cartón y comenzó a empacar los platos de la abuela de Carmen, esos con diseños florales azules que habían sido el orgullo de su esposa. «Disculpa, ¿qué estás haciendo?», preguntó Roberto, su voz cargada de incredulidad. «Estoy empacando cosas que no necesitaremos. Estos platos están muy viejos y desportillados. Compraré un juego nuevo», respondió Jennifer sin levantar la mirada. «Esos platos pertenecieron a la abuela de Carmen. Son de 1952. Los trajo desde México cuando emigró». Jennifer finalmente lo miró, con una expresión de fastidio. «Roberto, necesitas dejar ir el pasado. Estos platos solo ocupan espacio y no van con la decoración moderna que tengo planeada». Roberto se acercó lentamente y tomó uno de los platos con manos temblorosas. «Carmen me contó que su abuela vendió sus aretes de oro para comprar este juego. Quería tener algo bonito para cuando recibiera visitas en su nueva vida en América. Muy emotivo, pero no cambia el hecho de que están desportillados». Jennifer continuó empacando. «Puedes llevarte 1 o 2 al asilo si quieres». «No son para el asilo, son para la familia». Roberto alzó la voz, algo poco usual en él. En ese momento, Miguel entró a la cocina claramente molesto por el ruido.
¿Qué está pasando aquí? Jennifer respondió antes que Roberto. Tu padre se está alterando por unos platos viejos. Miguel miró los platos en las manos de su padre, y por un momento Roberto creyó ver un destello de reconocimiento y nostalgia en sus ojos. Esos mismos platos habían servido los desayunos de su infancia, las cenas familiares de Navidad, las celebraciones de cumpleaños. Papá, Jennifer tiene razón. En el asilo no vas a necesitar un juego completo de platos. Roberto sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Su propio hijo, el mismo que solía pedir que le sirvieran la sopa en el plato bonito de la bisabuela, ahora los desechaba como basura. Está bien, murmuró Roberto colocando el plato de vuelta en la caja. Hagan lo que quieran. Esa tarde, mientras Jennifer había salido a hacer mandados, que Roberto sospechaba eran más compras para la renovación, Miguel se acercó a su padre, quien estaba sentado en el porche trasero a pesar del frío. Papá, sé que esto es difícil para ti. Roberto no respondió inmediatamente. Observaba el jardín donde había enseñado a Miguel a plantar tomates cuando tenía 8 años. ¿Te acuerdas cuando construimos esa casa en el árbol? Preguntó Roberto finalmente, señalando el viejo roble. Miguel siguió su mirada. Claro que me acuerdo. Me llevó 3 veranos terminarla porque siempre queríamos agregar algo más. Tu mamá nos traía limonada en esos platos azules. Decía que hasta en una casa del árbol merecíamos usar la vajilla bonita. Miguel se quedó callado por un momento. Papá, ¿Cuándo dejaste de amarme, hijo? La pregunta golpeó a Miguel como un rayo. Se volteó hacia su padre con ojos llenos de lágrimas. Nunca he dejado de amarte. ¿Cómo puedes decir eso? Porque el Miguel que yo crié nunca habría permitido que echaran a su padre de su propia casa. El Miguel que yo crié habría defendido los recuerdos de su madre. Miguel se sentó en la silla al lado de su padre. Las cosas son complicadas, papá. Jennifer está embarazada y ella tiene ideas muy claras sobre cómo quiere que sea nuestro hogar. ¿Qué hay de mis ideas? ¿Qué hay de lo que yo quiero? Tú quieres quedarte aquí, lo entiendo, pero piénsalo objetivamente. Estás solo todo el día. A veces olvidas tomar tus medicinas. La semana pasada dejaste la estufa encendida. Eso pasó una sola vez, pero podría pasar de nuevo. En Golden Years tendrán control sobre tus medicinas. Habrá enfermeras, actividades sociales. Roberto volteó a ver a su hijo directamente. Miguel, ¿realmente crees que yo estaré mejor ahí? ¿O solo necesitas convencerte de que lo que están haciendo está bien? Miguel no pudo sostener la mirada de su padre. Se levantó y caminó hacia la puerta. El lunes a las 10 de la mañana, papá. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Caminó por la casa que había sido su hogar por más de 30 años, tocando las paredes, observando cada foto, cada recuerdo. Se detuvo en la habitación que había compartido con Carmen, viendo las cajas que Jennifer había empacado con sus pertenencias. Abrió una de las cajas y encontró el álbum de fotos de su boda. Las páginas amarillentas mostraban imágenes de él y Carmen en 1975, jóvenes y llenos de sueños. Pasó las páginas hasta llegar a las fotos del nacimiento de Miguel, sus primeros pasos, su graduación de la escuela secundaria. En una de las últimas páginas encontró una foto de los 3 en el jardín trasero. Carmen tenía puesta su delantal favorito. Él sostenía a Miguel de 5 años en sus hombros y todos sonreían genuinamente. Al reverso de la foto, con la letra delicada de Carmen, estaba escrito: Nuestra familia perfecta, mayo 1995, para siempre juntos. Roberto cerró el álbum y lo apretó contra su pecho. Para siempre juntos, murmuró en la oscuridad. ¿Qué dirías ahora, Carmen? ¿Qué harías tú? El domingo por la noche, su última noche en casa, Roberto no durmió nada. Se quedó despierto empacando los últimos recuerdos que podría llevarse consigo, cada objeto una despedida.
cada foto una herida en su corazón. El lunes llegó gris y frío, como si hasta el clima conspirara contra Roberto. A las 9:30 de la mañana, Miguel llegó con una camioneta de mudanzas pequeña. Jennifer se había quedado en casa, alegando que tenía cosas importantes que hacer para preparar la llegada de los nuevos muebles. El viaje a Golden Years Assisted Living fue silencioso. Roberto miraba por la ventana mientras se alejaban del barrio donde había vivido toda su vida adulta. Pasaron frente a la panadería donde compraba el pan todos los domingos, el parque donde había enseñado a Miguel a jugar béisbol, la iglesia donde se había casado con Carmen. «Papá», Miguel rompió el silencio. «El lugar realmente es bonito. Fuimos a visitarlo la semana pasada. Tiene jardines, una sala común con televisión grande, hasta un salón para bailes». Roberto no respondió. Sus manos arrugadas sostenían el álbum de fotos que había decidido cargar personalmente. Golden Years resultó ser un edificio de ladrillos rojos de 3 pisos, con jardines bien cuidados, pero que se veían artificiales bajo la nieve de febrero. En la entrada, un letrero brillante proclamaba «Donde cada día es dorado». La directora, una mujer de mediana edad llamada Sara Martínez, los recibió con una sonrisa profesional demasiado amplia. «Señor Méndez, bienvenido a Golden Years. Estoy segura de que será muy feliz aquí». Mientras caminaban por los pasillos, Roberto notó el olor característico de desinfectante, mezclado con algo que no podía identificar. Los pasillos estaban decorados con fotos genéricas de paisajes y frases motivacionales en inglés y español. «Every day is a new beginning», y cada día es una nueva oportunidad. «Su habitación está en el 2º piso», explicó Sara. «Comparte el baño con el señor Johnson de la habitación de al lado, pero él es muy limpio y silencioso». La habitación 204 era pequeña pero limpia, una cama individual, un escritorio pequeño, una cómoda de 3 cajones, una silla y una ventana que daba al estacionamiento. Las paredes eran de un color beige neutral, sin personalidad. «Puede decorar como guste, dentro de las normas del reglamento», dijo Sara, entregándole un folleto. «Las comidas son a las 7 a.m., 12 p.m. y 6 p.m. Actividades recreativas los martes y jueves. Hora de silencio a partir de las 9 p.m. Miguel comenzó a descargar las pertenencias de Roberto. Su sillón reclinable, que apenas cabía en el espacio, algunas cajas de ropa, el álbum de fotos y una pequeña televisión de 20 pulgadas. «Papá, mira», Miguel intentó sonar optimista. «Tu sillón queda perfecto junto a la ventana. Podrás ver el jardín». Roberto se acercó a la ventana. La vista mostraba el estacionamiento lleno de carros y, más allá, una calle transitada. No había jardín visible desde esa ventana. «El jardín está del otro lado del edificio», explicó Sara rápidamente. «Podrá disfrutarlo durante las actividades al aire libre». Mientras Miguel terminaba de acomodar las cosas, Roberto se sentó en su sillón familiar. Incluso ese pequeño confort se sentía fuera de lugar en ese ambiente extraño. «Bueno, papá», Miguel se acercó nerviosamente. «Creo que ya está todo. Sara dice que cenarás con el grupo esta noche. Será una buena oportunidad para conocer gente». Roberto finalmente habló. «¿Cuándo vas a venir a visitarme?» Miguel evitó la pregunta directa. «Bueno, con el bebé llegando y el trabajo, pero te llamaré todos los días y podrás venir a casa para ocasiones especiales». «Ocasiones especiales». Roberto repitió las palabras como si fueran venenosas. «En mi propia casa». «Ya no es tu casa, papá». Las palabras salieron más duras de lo que Miguel había intentado. «Perdón, no quise decir eso así». Pero ya era demasiado tarde. Roberto entendió completamente la realidad de su situación. Ya no tenía hogar. Se había convertido en un visitante ocasional en la vida de su hijo. Sara, sintiendo la tensión, intervino. «Señor Miguel,
Quizás sea mejor dejar que su papá se acostumbre gradualmente. Los primeros días siempre son de ajuste. Miguel besó la frente de su padre. Te quiero, papá. Sé que es difícil, pero todo va a estar bien. Después de que Miguel se fue, Roberto se quedó sentado en su sillón por horas, observando la habitación que ahora era su mundo entero. A las 6 p.m., una asistente de enfermería llamada María José vino a buscarlo para la cena. Señor Roberto, es hora de cenar. Le va a encantar la comida. Hoy tenemos pollo al horno con vegetales. El comedor era grande y bien iluminado, con mesas redondas para 4 personas. Roberto fue asignado a una mesa con 3 residentes más. Harold, un veterano de guerra de 85 años que casi no hablaba. Dolores, una señora mexicana de 78 años que sufría de demencia temprana. Y Margaret, una mujer irlandesa de 80 años que se quejaba constantemente de todo. ¿Así que eres el nuevo? Margaret lo saludó con poco entusiasmo. Espero que no ronques. Harold ronca todas las noches y las paredes son muy delgadas. Dolores lo miraba con confusión. Eres mi hijo. No me habías visitado en mucho tiempo. Harold simplemente asintió en su dirección y continuó comiendo en silencio. La cena era insípida pero comestible. Roberto comió poco, más por cortesía que por hambre. Su mente estaba en su casa, imaginando a Jennifer y Miguel cenando en su mesa, usando sus platos, los nuevos que Jennifer había comprado, durmiendo en su cama. Esa primera noche en Golden Years, Roberto se quedó despierto hasta muy tarde. Los sonidos eran diferentes, conversaciones en voz baja en el pasillo, el llanto ocasional de algún residente, el ruido constante del tráfico desde la calle. No había los sonidos familiares de su hogar, el tic-tac del reloj de la abuela en la sala, el zumbido del refrigerador viejo, el crujir de la casa de madera al enfriarse por las noches. Se levantó y abrió el álbum de fotos bajo la luz tenue de la lámpara de noche. Pasó las páginas lentamente, reviviendo cada momento capturado. Se detuvo en una foto de Carmen en el jardín, sosteniendo tomates recién cosechados, sonriendo directamente a la cámara. «Carmen, mi amor», susurró, «no sé qué hacer. Nuestro hijo me ha abandonado». Como si Carmen pudiera escucharlo desde donde estuviera, Roberto sintió una extraña sensación de presencia. No era nada sobrenatural, sino más bien el confort que viene de años de compartir la vida con alguien que te conoce completamente. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Los primeros 2 meses en Golden Years fueron los más difíciles de la vida de Roberto. Miguel llamó esporádicamente las primeras semanas, pero las conversaciones eran incómodas y breves. Jennifer había dado a luz prematuramente a una niña que llamaron Emma, y Miguel usaba esto como excusa para visitar aún menos. «El bebé está muy delicado, papá. Jennifer necesita toda mi atención», le explicó por teléfono durante una de sus escasas llamadas. Roberto había conocido a su nueva nieta exactamente una vez, durante una visita de 45 minutos en la que Jennifer se veía claramente molesta por tener que traer al bebé a este lugar. La pequeña Emma era hermosa, con los ojos oscuros de la familia Méndez, pero Roberto apenas tuvo oportunidad de cargarla antes de que Jennifer alegara que el bebé necesitaba su rutina. Fue durante su 3er mes en Golden Years que Roberto conoció a Evelyn Walsh, una mujer de 69 años que había llegado recientemente después de que sus 3 hijos decidieran que sería más seguro para ella vivir en un lugar con asistencia médica. Evelyn era diferente a los otros residentes. Tenía energía, una mente aguda y una personalidad que no se había dejado derrotar por las circunstancias. Era maestra jubilada de escuela primaria, viuda desde hacía 5 años, y tenía una historia sorprendentemente similar a la de Roberto.
Mis hijos vendieron mi casa sin consultarme, le contó Evelyn una tarde mientras tomaban té en el jardín del fondo, que sí existía, contrario a lo que Roberto había creído inicialmente. Dijeron que era demasiado grande para mí y que el dinero iría para el fondo universitario de mis nietos. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó Roberto, genuinamente interesado por primera vez en meses. Al principio nada. Me senté a sentir pena por mí misma, igual que tú has estado haciendo. Evelyn tenía una honestidad directa que Roberto encontraba refrescante. Pero luego me di cuenta de algo. Nuestros hijos tomaron decisiones sobre nuestras vidas, pero nosotros también podemos tomar decisiones sobre nuestras vidas. Esa conversación plantó una semilla en la mente de Roberto. Durante las siguientes semanas, comenzó a observar más cuidadosamente su entorno. Notó que algunos residentes parecían simplemente estar esperando morir, pero otros habían encontrado formas de crear una nueva vida dentro de las limitaciones de Golden Years. Harold, el veterano silencioso, resultó ser un excelente jugador de ajedrez y había estado enseñando el juego a otros residentes. Margaret, la irlandesa quejumbrosa, en realidad era muy divertida una vez que la conocías mejor, y contaba historias fascinantes de su juventud en Boston. Incluso Dolores, en sus momentos de claridad, era una cocinera excepcional que había comenzado a enseñar recetas tradicionales mexicanas en las clases de cocina recreativa. Fue Evelyn quien le dio el empujón final. Roberto, ¿sabes qué he aprendido en mis 69 años? Que la vida no termina cuando otras personas deciden que terminó. Termina cuando tú decides que terminó. Un jueves por la tarde Roberto tomó una decisión. Se dirigió a la oficina de Sara Martínez con una propuesta. Sara, he estado pensando, muchos de los residentes aquí son latinos, pero no hay actividades que realmente celebren nuestra cultura. Me gustaría organizar algo. Sara levantó la mirada de sus papeles, claramente sorprendida. En los 4 meses que Roberto había estado ahí, esta era la primera vez que había mostrado iniciativa para participar en algo. ¿Qué tienes en mente, Roberto? Noches de música latina. Podría tocar la guitarra. Roberto había traído su guitarra vieja, pero nunca la había sacado de su estuche, y otros podrían cantar. También podríamos enseñar algunos bailes tradicionales, compartir recetas, contar historias de nuestros países. Sara sonrió genuinamente por primera vez desde que Roberto la conocía. Me parece una idea maravillosa. ¿Cuándo te gustaría empezar? La primera noche latina fue un éxito modesto. Roberto tocó canciones de su juventud en México. Dolores, en uno de sus días buenos, compartió la receta del mole de su abuela, y María José, la asistente de enfermería, enseñó algunos pasos básicos de salsa. Pero fue en la tercera noche que algo mágico sucedió. Roberto estaba tocando Cielito Lindo cuando notó que Evelyn, quien no era latina pero había venido a apoyar, estaba cantando la letra en un español perfecto. ¿Cómo es que sabes esa canción?, le preguntó después. Mi primer esposo era mexicano, sonrió Evelyn. Murió en Vietnam en 1967. Íbamos a casarnos cuando regresara. Aprendí español para poder hablar con su madre. Esa noche, Roberto y Evelyn se quedaron conversando hasta mucho después de la hora de silencio, hablando en voz baja en el jardín sobre pérdidas, amor y segundas oportunidades. Las semanas pasaron y las noches latinas se volvieron tan populares que residentes no latinos comenzaron a asistir. Harold resultó tener una voz sorprendentemente buena para los boleros. Margaret aprendió a preparar tacos, aunque con un toque irlandés muy particular. Incluso algunos familiares de visita comenzaron a quedarse para las actividades. Fue durante este tiempo de crecimiento personal que Roberto recibió una llamada inesperada de Miguel. «Papá, tengo noticias. Jennifer y yo nos estamos divorciando». Roberto casi dejó caer el teléfono. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Han sido muchas cosas. Jennifer, ella no es la persona que yo pensé que era.
Ha sido muy cruel conmigo, muy controladora, y cuando nació Emma se volvió aún peor. Roberto sintió una mezcla de tristeza por su hijo y, honestamente, un poco de satisfacción de haber tenido razón sobre Jennifer. ¿Y la bebé? Emma se queda conmigo. Jennifer ya encontró a alguien más, un tipo con más dinero. Dice que un bebé no encaja en sus nuevos planes de vida. Roberto cerró los ojos. Su nieta, apenas de 6 meses, ya había sido abandonada por su madre. Hijo, lo siento mucho. Papá, yo quiero pedirte perdón por todo. Me di cuenta de que Jennifer me manipuló para alejarte de mí. Ella nunca quiso que fuéramos una familia verdadera. Miguel, no, déjame hablar. Vendí la casa, papá. No podía seguir viviendo ahí sabiendo lo que te hicimos. Pero quiero que sepas que con el dinero de la venta puedo pagar para que regreses a casa. Podemos encontrar un lugar bonito, tal vez una casa más pequeña pero nuestra. Emma, tú y yo. Roberto se quedó callado por un largo tiempo. 6 meses atrás, estas palabras habrían sido todo lo que quería escuchar. Pero ahora, Miguel, puedo pensarlo. Pensarlo. Papá, pensé que estarías feliz. ¿No quieres salir de ahí? Es complicado, hijo. Déjame pensar y te llamo mañana. Esa noche, Roberto caminó por los jardines de Golden Years con Evelyn, contándole sobre la llamada de Miguel. «Ma, ¿qué sientes al respecto?», le preguntó Evelyn, confundido. Parte de mí quiere correr de vuelta con él y pretender que nada pasó, pero otra parte se siente traicionada todavía. Evelyn se detuvo junto a un banco y se sentaron bajo las luces del jardín. Roberto, cuando mis hijos vendieron mi casa, yo también quería que todo volviera a ser como antes. Pero luego me di cuenta de que, como antes, incluía que ellos tuvieran control total sobre mi vida. Pero Miguel se está disculpando. Dice que se dio cuenta de su error. Y probablemente es sincero. Pero la pregunta no es si él aprendió algo. La pregunta es, ¿qué has aprendido tú? Roberto reflexionó sobre los últimos meses. Había redescubierto su amor por la música, había hecho amigos genuinos, había encontrado propósito organizando las noches latinas. Por primera vez en años se sentía útil, no como una carga. He aprendido que puedo ser feliz sin depender de la aprobación de mi hijo. Exacto, y ahora que sabes eso, puedes tomar una decisión desde un lugar de fortaleza, no de desesperación. A la mañana siguiente, Roberto llamó a Miguel. «Hijo, he decidido quedarme aquí». El silencio del otro lado del teléfono fue largo. «¿Qué? Papá, no entiendo. Pensé que odiabas ese lugar». «Al principio lo odiaba, pero he construido una vida aquí. Tengo amigos, actividades que dirijo, un propósito. No quiero volver a ser el anciano solitario esperando en casa a que su hijo lo visite cuando tenga tiempo. Pero papá, podríamos ser una familia otra vez. Podemos ser una familia desde aquí también, Miguel. Pero esta vez será porque tú quieres visitarme, no porque te sientes obligado a cuidarme». Miguel tardó varios días en procesar esta decisión. Cuando finalmente visitó a Roberto en Golden Years, trajo a Emma con él. Roberto cargó a su nieta por primera vez realmente, sin prisas, sin Jennifer presionando para irse. «Emma, quiero que conozcas a tu abuelo», le dijo Roberto a la bebé, «y quiero presentarte a tu nueva familia extendida». Durante esa visita, Miguel conoció a Evelyn, a Harold, a Dolores, a Margaret y a todos los amigos que Roberto había hecho. Vio a su padre dirigir una sesión de música, enseñando a otros residentes canciones tradicionales mexicanas, y se dio cuenta de algo importante. Su padre no solo había sobrevivido a la traición, había prosperado a pesar de ella. «Papá, no sabía que cantabas tan bien», le dijo Miguel después de la actividad. «Tu madre siempre lo sabía. Me cantaba para que me durmiera cuando tenías pesadillas de niño. ¿Puedes cantarle algo a Emma?» Roberto tomó a su nieta en brazos y comenzó a cantarle suavemente. «Arrorró mi niño», la misma canción que le había cantado a Miguel décadas atrás.
Emma se calmó inmediatamente y se durmió en los brazos de su abuelo. «Quiero que Emma crezca conociendo a su abuelo», dijo Miguel con lágrimas en los ojos. «No el abuelo que vive en un asilo, sino el abuelo que eligió construir una nueva vida cuando todos lo dieron por vencido». 6 meses después, Roberto se había convertido en el coordinador oficial de actividades culturales de Golden Years. Las noches latinas se habían expandido a incluir Noches del Mundo, donde residentes de diferentes culturas compartían su herencia. Harold dirigía Noches de Veteranos, Margaret organizaba Tardes de té irlandesas y Dolores, en sus días buenos, lideraba clases de cocina internacional. Miguel visitaba cada domingo con Emma, y Roberto había establecido una relación hermosa con su nieta. Evelyn se había convertido en algo más que una amiga. Era su compañera, su confidente, y aunque nunca hablaron de matrimonio a su edad, todos en Golden Years los consideraban una pareja. Un domingo, mientras Roberto cargaba a Emma de 1 año y medio en el jardín, Miguel se acercó. «Papá, quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Dime, hijo, ¿me has perdonado?» Roberto miró a su hijo durante un largo momento. «Miguel, te perdoné el día que decidí quedarme aquí». «¿Cómo es eso?» «Porque el perdón no es sobre olvidar lo que pasó, es sobre elegir no dejar que lo que pasó controle tu futuro. El día que decidí construir una nueva vida aquí, dejé de ser víctima de tus decisiones y me convertí en el autor de las mías». Miguel se sentó junto a su padre. «Te admiro, papá. No sé si yo habría tenido tu fortaleza». «Hijo, la fortaleza no es nunca caerse. Es levantarse cada vez que te caes y decidir que mereces ser feliz, sin importar lo que otros hayan decidido sobre ti». Emma, ahora caminando de manera inestable, se acercó a Roberto con una flor que había arrancado del jardín. «¡Abuelo! ¡Flo!». Roberto tomó la flor y la olió exageradamente, haciendo reír a Emma. «Gracias, mi amor. Es hermosa como tú». En ese momento, Evelyn se acercó con una bandeja de limonada. «¿Interrumpo una conversación importante de hombres?» «Nunca interrumpes nada, Evelyn. Eres siempre bienvenida», respondió Roberto tomando su mano. Miguel observó la interacción entre su padre y Evelyn y vio algo que no había visto en años. Su padre era genuinamente feliz. «Papá, ¿puedo hacerte otra pregunta?» «Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte quedado aquí?» Roberto miró alrededor del jardín, donde varios de sus amigos estaban disfrutando del domingo. Harold leía un libro bajo un árbol. Margaret tejía en su silla favorita. Dolores alimentaba a los pájaros con ayuda de una asistente. Evelyn jugaba con Emma, enseñándole palabras en inglés y español. «Nunca, hijo. Esta es mi familia ahora. Ustedes son parte de ella, pero no son toda ella. Y por primera vez en mucho tiempo siento que tengo control sobre mi propia vida». Miguel abrazó a su padre. «Te amo, papá. Y estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido después de todo esto». «Yo también te amo, Miguel. Y estoy orgulloso del padre en el que te estás convirtiendo». Esa tarde, después de que Miguel y Emma se fueron, Roberto se sentó en su sillón en su habitación. Abrió el álbum de fotos que había llevado consigo desde casa y pasó las páginas lentamente. Pero esta vez, en lugar de dolor, sintió gratitud. Gratitud por los años maravillosos que había tenido con Carmen. Gratitud por haber criado a un hijo que, a pesar de sus errores, había encontrado el camino de vuelta al amor. Gratitud por haber descubierto que era capaz de construir una nueva vida a los 72 años. Tomó un bolígrafo y escribió en una página en blanco, al final del álbum, Golden Years, 2024-2025. Donde aprendí que la vida no termina cuando otros deciden que termina. Termina cuando tú decides que termina, y yo he decidido que mi vida apenas está comenzando de nuevo». Cerró el álbum y miró por la ventana. Afuera, el estacionamiento que una vez había visto como símbolo de su encierro,
Ahora simplemente era parte del paisaje de su nueva realidad, una realidad que él había elegido, que él había construido, que él controlaba. A sus 73 años, Roberto Méndez había aprendido la lección más importante de su vida, que el hogar no es un lugar donde otros te permiten estar, sino un lugar donde tú decides florecer. Y en Golden Years, Roberto había florecido de maneras que nunca imaginó posibles.